Mi novia desapareció de un día para otro, pusimos una alerta a la policía y después resultó que se había escapado con su ex. Mi novia y yo llevábamos casi 3 años juntos. No vivíamos juntos oficialmente, pero pasaba la mayor parte del tiempo en mi departamento. Tenía ropa aquí, productos personales, cosas que claramente no trae a alguien que solo se queda ocasionalmente. Nuestra relación no era perfecta, pero tampoco estaba en crisis. Habíamos tenido discusiones normales, nada fuera de lo común. Al menos, eso creía yo. Ella se llamaba Marcia. Tenía 27 años, trabajaba en una clínica privada como recepcionista y llevaba una rutina bastante estable. Siempre fue muy organizada con sus horarios, especialmente entre semana. Se levantaba temprano, iba a trabajar, regresaba por la tarde y, si no tenía planes específicos, se quedaba conmigo. Los fines de semana solíamos hacer cosas sencillas, ir al cine, salir a comer o simplemente quedarnos en casa viendo series. El día antes de que desapareciera fue completamente normal. Cenamos juntos, hablamos de cosas triviales, incluso estuvimos planeando un pequeño viaje para el mes siguiente. Recuerdo que esa noche me dijo que al día siguiente iba a salir del trabajo un poco más tarde porque tenía que cubrir a una compañera. Nada raro. Se fue a dormir como siempre, dejó su teléfono cargando en la mesa y puso la alarma. A la mañana siguiente se levantó antes que yo. Me dio un beso rápido, tomó su bolso y salió. Eso fue lo último que vi de ella durante varios días. Ese mismo día, por la noche, noté algo extraño. Normalmente me avisaba cuando salía del trabajo o cuando iba a tardar más de lo habitual. Ese día no lo hizo. Le mandé un mensaje preguntándole si todo estaba bien. No respondió. Pensé que quizá estaba ocupada o que su teléfono se había quedado sin batería. Pasaron un par de horas y volví a escribirle. Nada. Intenté llamarla y el teléfono sonaba, pero no contestaba. No fui directamente al pánico. Me dije a mí mismo que probablemente estaba cansada o que se había quedado con alguna amiga. Al día siguiente por la mañana seguía sin noticias. Le escribí de nuevo, la llamé varias veces y seguía sin respuesta. Empecé a sentir una inquietud real. Marcia no era de desaparecer así. Siempre avisaba, incluso cuando estaba molesta conmigo. Decidí ir a su departamento para ver si estaba ahí. Tenía llaves, así que pude entrar sin problema. Todo estaba exactamente como lo había dejado días antes. Su cama estaba hecha, no había señales de que hubiera regresado. Su ropa seguía en el closet, sus zapatos estaban ahí, incluso su laptop estaba sobre el escritorio. Eso fue lo que más me inquietó. Marcia no salía sin su computadora si pensaba quedarse fuera más de un día. Intenté contactar a su mejor amiga, Ana. Ella tampoco sabía nada. Me dijo que no había hablado con Marcia desde el día anterior, cuando intercambiaron mensajes breves por la mañana. Ana también estaba preocupada, pero trató de tranquilizarme diciendo que quizá necesitaba espacio. A lo largo de ese día llamé a su trabajo. Me dijeron que Marcia había salido a su hora habitual y que no había avisado nada extraño. Pregunté si alguien la había visto salir con alguien, pero no supieron decirme. Para ese punto, la preocupación ya era seria. Pasó otra noche sin noticias. Nadie sabía nada. Su teléfono seguía apagado o sin contestar. El tercer día decidimos ir a la policía. Fui con Ana y con el hermano de Marcia. Al principio, la reacción no fue muy alentadora. Nos dijeron que siendo una adulta, podía haberse ido por voluntad propia, que debíamos esperar al menos 72 horas. Aún así, insistimos en que su comportamiento no era normal y que había dejado muchas cosas importantes atrás. Finalmente, aceptaron tomar el reporte como una posible desaparición. Nos hicieron preguntas básicas, cómo iba vestida, si tenía problemas personales, si había mencionado querer irse o alejarse de alguien. Respondí lo mejor que pude, aunque sentía que no estaba ayudando mucho. Yo mismo no entendía qué estaba pasando. Esos días fueron una mezcla constante de ansiedad, culpa y miedo. No podía dormir bien. Me despertaba varias veces revisando el teléfono,
esperando algún mensaje o llamada. Imaginaba escenarios terribles, un accidente, un asalto, algo que prefería no pensar demasiado. La policía comenzó a hacer algunas averiguaciones básicas. Revisaron cámaras cercanas a su trabajo y a su departamento. Nos dijeron que no podían dar muchos detalles, pero que estaban investigando. Mientras tanto, empezamos a movernos por nuestra cuenta. Publicamos en redes sociales, compartimos su foto, pedimos que nos avisaran si alguien la había visto. Varias personas compartieron la publicación. Recibimos mensajes de apoyo y también algunas pistas que al final no llevaron a nada. En uno de esos días, hablando con su hermano, salió el tema de su exnovio. Yo sabía de su existencia, claro. Habían terminado aproximadamente un año antes de que Marcia y yo empezáramos a salir. Según ella, la relación había sido complicada y terminó mal. Nunca quise indagar demasiado. Confiaba en que eso era parte de su pasado. Su hermano mencionó que ese ex había intentado contactarla meses atrás. No lo había considerado relevante en ese momento, pero ahora, con todo lo que estaba pasando, empezó a sonar inquietante. Intentamos buscar información sobre él, pero no teníamos mucho. Sabíamos su nombre y poco más. La policía nos pidió que les proporcionáramos cualquier detalle adicional que recordáramos, incluso cosas que parecieran insignificantes. Empecé a repasar mentalmente los últimos meses de nuestra relación, buscando señales que quizá había ignorado, mensajes que respondía rápido y luego borraba, llamadas que contestaba en otra habitación. Cambios sutiles en su humor. Nada era concluyente, pero todo empezó a verse distinto. Para el cuarto día, la tensión era extrema. Su familia estaba destrozada. Yo me sentía completamente inútil. No sabía si debía sentir esperanza o prepararme para lo peor. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió el rumbo de todo. Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté de inmediato, pensando que podía ser la policía o alguien que tuviera información. Del otro lado no habló Marcia, pero la voz que escuché me dejó helado. Era una voz femenina, conocida, pero que en ese momento tardé unos segundos en ubicar. Dijo mi nombre con cautela, como si estuviera midiendo cada palabra antes de pronunciarla. Era Luna, una de las amigas más cercanas de Marcia. Al principio sentí alivio. Pensé que tal vez ella sabía algo, que quizá Marcia estaba con ella o que había tenido algún problema menor. Pero ese alivio duró apenas unos segundos. Luna fue directa. No hizo pausas largas ni rodeos innecesarios. Marcia no está desaparecida, dijo. Ella se fue. No entendí de inmediato. Le pedí que me explicara. Mi cabeza seguía en modo de emergencia, esperando escuchar algo relacionado con un hospital, una comisaría o algún accidente. ¿Cómo que se fue? Pregunté. ¿Dónde está? Luna respiró hondo antes de continuar. Días antes de desaparecer, Marcia me dijo que estaba planeando irse. Dijo que quería empezar de nuevo, que no estaba bien emocionalmente. Pensé que lo decía por impulso, como cuando alguien está abrumado. No creí que lo haría de verdad. Sentí un vacío en el estómago. Intenté procesar lo que estaba escuchando. ¿Irse a dónde? Pregunté. ¿Por qué nadie nos dijo nada? Hubo un silencio breve del otro lado. Se fue con su ex, dijo finalmente. Sé que esto va a doler, pero no quiero que tú ni su familia sigan sufriendo pensando que le pasó algo malo. La frase quedó suspendida en el aire. No respondí de inmediato. Mi mente se negó a aceptar lo que acababa de escuchar. Durante días habíamos imaginado los peores escenarios, y ahora alguien me estaba diciendo que Marcia simplemente se había ido, sin avisar, dejando a todos atrás. Luna continuó hablando, como si sintiera la necesidad de justificar su llamada. Después de que desapareció, intenté contactarla varias veces. Al principio no respondió. Luego, hace 2 días, me escribió desde una cuenta nueva. Me pidió que no dijera nada, pero al ver todo lo que estaba pasando, los mensajes, la policía, su familia destrozada, no pude quedarme callada. Le pregunté cómo sabía que estaba con su ex.
Porque ella misma me lo dijo, respondió. Y porque subió fotos. Eso fue lo que terminó de romper cualquier duda que pudiera quedarme. Luna me explicó que Marcia había creado nuevas redes sociales. Un perfil nuevo en Facebook, con otro nombre. Dijo que lo había hecho para que nadie la encontrara fácilmente. Según Luna, Marcia quería desaparecer de su vida anterior por completo. Te voy a pasar los perfiles, dijo. No quiero que sigan pensando que está muerta o secuestrada. No es justo para nadie. Minutos después, recibí varios enlaces por mensaje. Me quedé mirando el teléfono sin abrirlos durante unos segundos. Parte de mí no quería verlos. Otra parte necesitaba confirmarlo con mis propios ojos. Abrí el primero. Era un perfil de Facebook. El nombre no era el de Marcia. Usaba un apellido distinto. La foto de perfil, sin embargo, era inconfundible. Era ella. El perfil parecía reciente. Tenía pocas publicaciones, todas de los últimos días. En una de ellas aparecía Marcia sonriendo, sentada en lo que parecía ser una cafetería. En otra, estaba abrazada a un hombre. No tuve que preguntarme quién era. Era su exnovio. Las fotos no parecían casuales. No eran discretas ni ambiguas. Mostraban claramente que estaban juntos, tranquilos, como si nada hubiera pasado. En los comentarios había personas felicitándolos, deseándoles lo mejor, dando a entender que su relación era conocida por ese círculo. Sentí una mezcla de emociones difíciles de describir. No era solo tristeza. Era una sensación de irrealidad, como si todo lo que había vivido en los últimos días hubiera sido una exageración innecesaria, mientras ella seguía con su vida sin mirar atrás. Cerré el perfil y me quedé sentado durante varios minutos, sin moverme. Pensé en su familia, en su hermano, en su madre, que no dormía desde hacía días. Pensé en la policía, en las horas de búsqueda, en la angustia constante. Decidí que no podía quedarme esa información para mí. Esa misma noche fui a casa de la familia de Marcia. Estaban todos reunidos. Cuando llegué, me miraron con una mezcla de esperanza y cansancio, como si esperaran que trajera alguna noticia importante. Les conté todo. Les dije que había hablado con Luna, que Marcia no estaba desaparecida, que se había ido por voluntad propia. Al principio no me creyeron. Me pidieron pruebas. Saqué el teléfono y les mostré el perfil. El ambiente cambió de inmediato. La madre de Marcia empezó a llorar, no de alivio, sino de rabia y confusión. Su hermano reaccionó con enojo, golpeando la mesa y diciendo que no tenía sentido, que eso no podía ser verdad. Otros familiares hablaban al mismo tiempo, haciendo preguntas, tratando de entender. ¿Cómo pudo hacer esto?, preguntaba alguien. ¿Por qué no dijo nada? ¿Y la policía?, dijo otro. ¿Todo esto para nada? Intenté explicar lo poco que sabía, pero no había mucho que aclarar. Las imágenes hablaban por sí solas. La familia estaba dividida entre la indignación y el dolor. Algunos querían ir de inmediato a buscarla. Otros decían que no valía la pena, que si se había ido así, era mejor dejarla. Esa noche fue larga. Nadie durmió bien. Al día siguiente informamos a la policía de lo que había ocurrido. Mostramos los perfiles, explicamos la llamada de Luna. Tomaron nota y nos dijeron que, al tratarse de una persona adulta que se había ido voluntariamente, el caso se cerraría. Escuchar eso fue extraño. Durante días, la palabra desaparición había dominado todo. Y ahora, de repente, ya no había nada que investigar. Impulsado por una mezcla de rabia y necesidad de respuestas, decidí escribirle a Marcia. Usé el perfil nuevo que había visto. No sabía si leería el mensaje, pero sentía que debía intentarlo. Le escribí algo simple. Le dije que sabíamos que estaba bien, que su familia había sufrido mucho, que necesitábamos entender por qué se había ido así. El mensaje quedó enviado, pero nunca fue leído. Horas después, cuando intenté volver a entrar al perfil, ya no podía verlo. Me había bloqueado. Ese gesto fue, en cierto modo,
más doloroso que la confirmación de que se había ido con su ex. No solo había decidido irse, sino también cortar todo contacto, borrar cualquier posibilidad de explicación. La familia también intentó contactarla por otros medios. Algunos mensajes fueron enviados desde cuentas distintas. Todos tuvieron el mismo resultado, bloqueo o silencio. Con el paso de los días, el impacto emocional fue evidente. La madre de Marcia cayó en un estado de tristeza profunda. Su hermano alternaba entre la ira y la culpa. Yo me sentía vacío. No sabía qué sentir exactamente. No había un cierre, no había una conversación final, no había una despedida. Solo quedaba la certeza de que la persona que había compartido mi vida durante casi 3 años había decidido irse sin mirar atrás, dejando a todos lidiar con las consecuencias. Y aunque ahora sabíamos que estaba viva, el dolor no era menor. En algunos momentos, incluso se sentía peor. Pasaron los días. Luego las semanas. Después, los meses. Al principio, cada mañana despertaba con la sensación de que todo había sido un error, como si en cualquier momento fuera a recibir un mensaje explicando que nada de eso había ocurrido realmente. Esa sensación fue desapareciendo lentamente, reemplazada por una tristeza más estable, menos intensa, pero constante. La ruptura con Marcia fue, sin duda, la más dolorosa que había vivido. No solo por la traición, sino por la forma en que ocurrió. No hubo una conversación final, ni una discusión que explicara el quiebre. Solo un abandono silencioso que dejó a muchas personas lidiando con preguntas sin respuesta. Durante los primeros meses mantuve cierto contacto con su familia, sobre todo con su hermano. No hablábamos a diario, pero intercambiábamos mensajes de vez en cuando. Compartíamos una especie de duelo extraño, porque no era una pérdida definitiva, pero tampoco una ausencia normal. Con el tiempo, ese contacto se fue diluyendo. La familia de Marcia empezó a resignarse a la idea de que ella había tomado una decisión consciente. No era algo que aceptaran con facilidad, pero poco a poco dejaron de esperar una explicación. Recuerdo una conversación en particular con el hermano de Marcia. Fue aproximadamente un mes después de que ella se fuera. Estábamos hablando por teléfono, y en un momento, sin levantar la voz, dijo algo que me quedó grabado. Dijo que, para él, Marcia ya no era su hermana. Que la persona que conocía no habría hecho algo así. Que alguien que ama de verdad no desaparece sin dar explicaciones, no expone a su familia al miedo, ni deja a otros cargando con el peso emocional de sus decisiones. Según él, su madre tardó más en llegar a ese punto. Durante semanas, ella siguió esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal. Pero con el paso del tiempo, la esperanza se transformó en decepción. No una decepción ruidosa, sino silenciosa y profunda. Eventualmente, cada uno siguió con su vida como pudo. Yo empecé a reconstruirme poco a poco. No fue un proceso rápido ni ordenado. Hubo días en los que parecía estar bien y otros en los que cualquier recuerdo me desestabilizaba. Pero con el tiempo, la rutina ayudó. Volví a concentrarme en mi trabajo, retomé algunas amistades que había descuidado y comencé a pensar en planes personales que no giraban alrededor de una relación. Después de aproximadamente 3 meses, mi vida estaba un poco más estable. No diría que estaba bien del todo, pero ya no vivía en un estado constante de ansiedad o tristeza. Marcia seguía siendo un recuerdo doloroso, pero ya no ocupaba cada pensamiento. Fue entonces cuando recibí la llamada. Era una videollamada. El nombre que aparecía en la pantalla era el del hermano de Marcia. Me sorprendió. Hacía semanas que no hablábamos. Dudé unos segundos antes de contestar, pero finalmente lo hice. Lo primero que vi fue su rostro. Estaba llorando. No era un llanto de tristeza profunda, sino algo distinto. Su expresión mostraba enojo, cansancio, una mezcla de emociones difíciles de identificar. Sus ojos estaban rojos y su respiración era irregular. Necesito que veas esto, dijo sin saludar. Antes de que pudiera responder, movió el teléfono. La imagen cambió y entonces la vi. Era Marcia. Estaba sentada en una sala que reconocí de inmediato.
Era la casa de su madre. Marcia lloraba, tenía el rostro hinchado, los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Estaba diciendo algo que no alcancé a escuchar bien al principio, pero se notaba claramente que estaba pidiendo perdón. Perdón, mamá, repetía. Me equivoqué. No sabía lo que estaba haciendo. La madre de Marcia estaba sentada frente a ella. No lloraba. No gritaba. Su expresión era completamente seria, casi rígida. No había enojo visible, solo una decepción profunda, de esas que no necesitan palabras. El hermano volvió a enfocar la cámara hacia él por un momento. ¿Sabes quién crees que vino arrepentida a pedirnos ayuda? Dijo, con la voz cargada de impotencia. No respondí. Sentí que cualquier palabra estaba de más. La cámara volvió a girar hacia la escena. Marcia intentaba explicar algo. Decía que las cosas no habían salido como esperaba, que había cometido un error, que se había dado cuenta demasiado tarde. Hablaba entre sollozos, sin un orden claro, como alguien desesperado por arreglar algo que ya estaba roto. La madre la escuchó durante varios minutos sin interrumpirla. Cuando Marcia terminó de hablar, hubo un silencio incómodo. Nadie se movía. Nadie decía nada. Finalmente, la madre habló. Su voz era tranquila, casi fría. Le dijo que había tomado una decisión cuando se fue. Que no había sido una confusión momentánea, sino una elección consciente. Le recordó todo lo que había pasado, la denuncia, la angustia, las noches sin dormir, el miedo de no saber si estaba viva. Le dijo que ese tipo de heridas no se borran con disculpas. Marcia intentó acercarse, pero la madre se levantó. No la tocó en ningún momento. Solo le pidió que se fuera. Aquí ya no tienes lugar, dijo. No hubo gritos. No hubo insultos. Eso fue lo más duro de presenciar. La calma con la que la echó mostraba que la decisión estaba tomada desde hacía tiempo. Marcia se puso de pie llorando, tratando de decir algo más, pero su hermano intervino. Le pidió que se fuera. Le abrió la puerta y se quedó ahí hasta que ella salió. La madre no miró atrás. El hermano volvió a enfocar la cámara hacia él mismo. Seguía llorando, pero ahora su rostro mostraba más enojo que tristeza. No la aceptes, me dijo directamente. Probablemente ahora quiera ir contigo. No te dejes engañar. Alguien que hace esto no cambia de verdad. Mándala a la mierda. No supe qué responder. Me quedé en silencio, asimilando lo que acababa de ver. Colgamos poco después. La llamada duró menos de 10 minutos, pero el impacto fue enorme. Me quedé sentado frente al teléfono durante mucho tiempo. Ver a Marcia de nuevo, aunque fuera a través de una pantalla, removió cosas que creía más controladas. Pero, al mismo tiempo, la escena fue esclarecedora. No vi a la persona que había amado durante años. Vi a alguien desesperado, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Pasaron apenas unos minutos después de colgar la videollamada cuando escuché el timbre. Al principio pensé que era mi imaginación. Mi cuerpo todavía estaba tenso por lo que acababa de presenciar. Me quedé quieto, tratando de escuchar con atención. El timbre sonó otra vez, más insistente. Me levanté lentamente y caminé hasta la puerta. No miré por la mirilla de inmediato, pero en el fondo sabía quién era. Había una sensación extraña en el aire, como si todo hubiera estado avanzando inevitablemente hacia ese momento. Cuando miré por la mirilla, confirmé lo que ya intuía. Era Marcia. Estaba parada frente a la puerta con los ojos hinchados, el cabello desordenado y una mochila colgada de un hombro. Su postura no era la de alguien seguro. Parecía más bien alguien que no sabía a dónde más ir. No abrí. Sé que estás ahí, dijo desde el otro lado. Por favor, solo necesito hablar contigo. Mi mano estaba apoyada en la puerta. Dudé unos segundos. Finalmente, giré el seguro, pero no abrí por completo. Dejé la puerta entrecerrada, apenas lo suficiente para verla, pero no para dejarla pasar. No deberías estar aquí, le dije con calma. Ya hablaste con tu familia.
Esto se terminó. Marcia bajó la mirada por un momento. Luego volvió a levantarla, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, dijo. Perdóname. Me equivoqué. Todo esto fue una estupidez. No respondí de inmediato. Ella continuó hablando, como si el silencio la obligara a llenar el espacio. Me cegó una fantasía, dijo. Pensé que podía tener algo distinto, algo más emocionante. No supe valorar lo que tenía. No quiero más mentiras, le respondí. Si vas a decir algo, que sea la verdad. Asintió lentamente. La verdad es que no fue algo repentino, confesó. Yo y mi ex llevábamos casi 6 meses hablando antes de que me fuera. Sentí un golpe seco en el pecho, pero mantuve el rostro firme. 6 meses, repetí. ¿Mientras estabas conmigo? Sí, respondió sin rodeos. Al principio eran mensajes casuales. Luego llamadas. Después planes. Yo sabía que estaba mal, pero seguí. Respiró hondo y continuó. Él me prometió una vida distinta. Viajes, aventuras, libertad. Me hizo sentir especial otra vez. ¿El viaje que dijiste que era con tus amigas? Pregunté. Ella asintió, llorando más fuerte. Fue con él, dijo. Y con su grupo de amigos. Todo fue mentira. Se cubrió el rostro con las manos por unos segundos. Yo sabía que si te decía la verdad no me ibas a perdonar, agregó. Por eso me fui así. Pensé que era más fácil desaparecer. El silencio se hizo pesado. Marcia sollozaba. Yo sentía una mezcla de rabia y claridad extraña. ¿Sabes lo que provocaste? Le pregunté. Tu familia pensó que estabas muerta. La policía te buscó. Yo no dormí durante días. Lo sé, respondió. Y no hay excusa. Solo quiero arreglarlo. Negué con la cabeza. No se arregla, le dije. Se rompió. Marcia dio un paso adelante, pero la puerta seguía siendo una barrera clara. No tengo a dónde ir, dijo. Fui primero a casa de Luna, pero no quiso recibirme. Después fui con mis padres, ya viste lo que pasó. Tú eres mi última esperanza. Esas palabras no despertaron compasión. Despertaron algo distinto. ¿Y tu ex? Pregunté. ¿Dónde está ahora? Marcia dudó. No fue como lo prometió, admitió. Al principio todo era perfecto, pero después cambió. Solo me quería por un rato. Cuando empezaron los problemas, desapareció. Me bloqueó de todos lados. Así que cuando te dejó, volviste, dije. No porque me amaras, sino porque te quedaste sola. Marcia rompió en llanto. Te amo, dijo. Siempre te amé. No, respondí. Alguien que ama no planea una traición durante 6 meses. Ella intentó acercarse más. Puso la mano en la puerta. Déjame entrar, por favor, suplicó. Solo quiero hablar con calma. No, dije con firmeza. Lárgate. Marcia se desesperó. No puedes hacerme esto, dijo. Después de todo lo que vivimos. Tú lo hiciste primero, respondí. Intenté cerrar la puerta por completo, pero ella puso el pie para impedirlo. Empujó un poco, sin fuerza real, más por desesperación que por agresión. Marcia, vete, advertí. No cruces ese límite. Ella retrocedió, pero no se fue. Caminó hacia un costado de la casa. Escuché ruidos. Golpes leves. Me asomé por la ventana del pasillo y la vi intentando forzar una de las ventanas traseras. Saqué el teléfono y llamé a la policía. No sentí culpa al hacerlo. Sentí cansancio. Cuando los oficiales llegaron, Marcia estaba sentada en el suelo, llorando. Intentó explicarles algo, pero no entré en detalles. Solo dije que no quería que estuviera ahí y que había intentado entrar por la fuerza. La policía habló con ella, le pidió identificación y finalmente se la llevaron. No se resistió.
Solo me miró una última vez mientras se la llevaban. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Después de lo ocurrido aquella noche, no volví a saber nada directamente de Marcia. No hubo mensajes, llamadas ni intentos de contacto. La casa recuperó una calma rara, casi artificial, como si el caos de los últimos meses hubiera sido reemplazado por un vacío más manejable, pero igual de pesado. Intenté retomar mi rutina. Trabajar, salir a caminar, ocupar la mente. No fue fácil, pero al menos ya no vivía esperando que algo más explotara. Sentía que, por primera vez desde su desaparición, las cosas habían llegado a un límite claro. Unos días después recibí un mensaje del hermano de Marcia. No era un mensaje largo. Tampoco emocional. Solo decía que necesitaba contarme algo. Hablamos por teléfono esa misma noche. Su voz sonaba distinta a como la había escuchado en ocasiones anteriores. Más apagada. Más cansada. Me dijo que Marcia estaba viviendo actualmente con Brenda, una de sus amigas cercanas. Según él, lo había sabido por terceros, porque ya no hablaba directamente con ella. No le sorprendió. Dijo que, después de que su madre la echó de casa, Marcia había ido pasando de un lugar a otro, buscando quien la recibiera. Mientras hablaba, noté que el hermano de Marcia era quien más afectado parecía estar por todo lo ocurrido. Más que su madre, incluso más que yo. No solo por la decepción, sino porque había sido quien más la defendió durante años, quien siempre justificó sus decisiones, quien creyó que, en el fondo, ella no era capaz de hacer algo así. Me dijo que había borrado todas las fotos que tenía con ella. Fotos familiares, celebraciones, viajes. Todo. No puedo verla igual, me confesó. No puedo seguir fingiendo que nada pasó. No sonaba enojado. Sonaba herido. Como alguien que ha aceptado algo que no quería aceptar. Antes de despedirnos, mencionó algo que me tomó por sorpresa. En 3 días es su cumpleaños, dijo. Solo para que lo sepas. Colgamos poco después. Me quedé pensando en eso más tiempo del que esperaba. No porque sintiera ganas de buscarla, ni porque pensara en felicitarla. Más bien porque era extraño como una fecha que antes había sido importante ahora solo era un dato incómodo, casi ajeno. 3 días. Recordé cumpleaños anteriores. Regalos, planes, cenas. Todo parecía pertenecer a otra vida. Esa noche tomé una decisión que había estado postergando sin darme cuenta. Abrí mi teléfono y empecé a borrar las fotos. No fue algo impulsivo. Lo hice con calma. Foto por foto. No con rabia, sino con una sensación de cierre necesario. No quería conservar imágenes de alguien que ya no formaba parte de mi vida, no de la manera en que yo había creído. Algunas fotos me hicieron detenerme. Momentos que, en su momento, fueron reales. Sonrisas que no eran falsas en ese instante. Pero entender que algo fue real no significa que deba permanecer. Cuando terminé, me sentí más ligero. No mejor, pero sí más en paz. El día de su cumpleaños llegó. No hice nada especial. No la busqué. No pregunté por ella. Pasó como cualquier otro día. Y eso, en sí mismo, fue revelador. Esa fue la verdadera señal de que la historia había terminado. No con una conversación final, ni con una disculpa aceptada o rechazada, sino con la ausencia de necesidad. Con el entendimiento de que ya no había nada que decir. Hoy, al escribir esto, no siento odio. Tampoco deseo venganza. Solo una claridad que tardó meses en llegar. Marcia tomó decisiones. Decisiones conscientes. Y esas decisiones tuvieron consecuencias que no pudo controlar después. Yo también tomé las mías, aunque fueran más tardías. Aprendí que el amor no se demuestra con palabras desesperadas cuando todo se pierde, sino con responsabilidad antes de destruirlo. Que desaparecer sin dar explicaciones no es libertad, es evasión. Y que nadie que ama de verdad pone a quienes dice querer en una situación así. No escribo esto buscando validación ni compasión. Lo escribo como un cierre.
como una forma de dejar constancia de lo que pasó y de lo que ya no volverá a ser. La vida sigue. No como antes, pero sigue.